La zona clave de la ciudad, agitada, frenética, el corazón económico de Buenos Aires, miles y miles de personas transitándola a diario. Pero llegó la pandemia y se llevó el microcentro. La pandemia que cambió nuestras vidas. COVID. 5 años. Por aquellos días, todo cambió hace 5 años. Pero cuando el COVID pasó, de a poco los lugares, los barrios, las esquinas, los lugares, fueron recuperando aquello perdido. Pero hay un lugar que nunca volvió a ser el mismo. Y estás ahí, Eri. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodolfo. Tal cual. Si hay un lugar en la República Argentina en la que hoy se puede ver y palpar ese cambio total y absoluto con respecto al antes y después de la pandemia, es el microcentro. Mira, estamos en Bartolomé Mitre al 400, casi con la intersección de San Martín. Para que se den una idea, aquí están las sedes de bancos internacionales de origen español, de origen norteamericano, sede del Banco Provincia, a pocos metros lo que era la sede del Banco Torkins. Tenemos las características de un lugar que hasta hace años era un lugar donde la gente estaba todo el tiempo caminando, durante todo el día. Pero cambió tanto que ahora la mayoría de estos lugares y los alrededores están en silencio y con luces apagadas. De hecho, cuando veníamos para hacer este móvil, calle 25 de Mayo directamente no tenía luz. Es tanto el cambio que se ha dado y de todas maneras es importante destacar que en el intento de reconversión ha sucedido esto. Vamos a llegar a un edificio que hasta antes de la pandemia era el lugar emblemático de un banco internacional y que sin embargo también debió reconvertirse. Y actualmente hoy es un centro cultural, es un centro de arte, se llama Art House y justamente hoy están con una muestra de cine, ni más ni menos, y tienen también una imponente obra de arte aquí en la entrada. Hoy está iluminado y es una particularidad, porque si no, también esta cuadra estaría con muy poca luz. En este cambio que se ha dado en el microcentro, de todas maneras, Rodi, hay personas que tratan de resistir, que tratan de mantener la esencia de lo que fue en otra época, antes de la pandemia. Con ellos hablamos, con ellos que todavía trabajan y tratan de rescatar lo que fue el microcentro porteño. 5 años después de la pandemia y del aislamiento, el centro de Buenos Aires no volvió a ser el mismo. Y esos que se quedaron acá, tampoco. Cambió mucho, se ve, no el caudal de gente que había antes, oficinas que se fueron, gente que cambió de trabajo, gente que no trabaja más, locales cerrados, la previa, digamos, a venir a comprar las facturas y después las salidas también, de tomar algo, se extraña. Se extraña y bueno, obviamente lo notamos nosotros que estamos todos los días aquí. Después de la pandemia fue terrible. La rutina de la gente, los oficinistas, ya no más tomar café, ya no hay más cafeteros que salen a la calle que te venden el café, a veces están en Constitución, no, o sea, sí, pero después no hay el cafetero que pasaba, tomaba y compraba el café. No, se murió todo. Cambiaron todos los hábitos. Nosotros trabajamos las 24 horas del día acá. El kiosco está abierto, tiene permiso para estar las 24 horas del día. Había 3 turnos acá y era permanente la venta. Acá se llegaron a vender 800 diarios por día. Hoy nada. Llegan las 10 de la noche, ya se terminaron las combis, se terminó todo, y ya los colectivos, ya el subte que estaba andando y era otra cosa. Nunca me imaginé que fuera así. Fue terrible, fue un shock. También hay persianas que se bajaron y no se volvieron a levantar. Según un estudio del Centro de Censo y Estadística porteño, por cada cuadra en el microcentro hay un promedio de 3 locales vacíos. Con el 30% de locales desocupados, el microcentro encabeza el ranking de barrios con locales vacíos en la ciudad. Las que eran oficinas se convirtieron en departamentos, están en alquiler o en venta, y hasta algunos bancos se transformaron en otra cosa. Bueno, acá estamos en plena City bancaria, esto era un banco. Donde en la recepción estaban las cajas de seguridad y más adelante
estaban los cajeros automáticos. Llega buscando el banco y se encuentran con que hay un museo que no conocían. Y cuando llega la pandemia, bueno, como todos empiezan a reestructurarse, empieza a aparecer el trabajo remoto, en los bancos pegó muy fuerte, y me parecía que el lugar más actual y era el más afectado, que era el microcentro. Sin la pandemia, ¿hoy este espacio de arte estaría acá? No, sí, pero 100% que no. El microcentro que conocimos, como el mundo, cambió con la pandemia. Quedan unos pocos que se resisten a dejarlo ir. Son los que estuvieron siempre, de los que quedan pocos. Quizás ellos sean los últimos habitantes del centro que conocimos. De banco a centro cultural, como resumen de lo que ha pasado en el microcentro. Un lugar donde muchas empresas no regresaron, muchos locales cerraron porque faltaba gente, el teletrabajo que permaneció y permanece aún, que hizo que muchos no volvieran, empresas que se achicaron o directamente se fueron. Definitivamente el microcentro, Eri, ya no es el microcentro que era. Nunca va a ser el mismo. Hay un proyecto de reconversión del microcentro. Claro. Muchos de estos edificios que acabamos de mostrar y mencionar intentarán ser, por ejemplo, edificios de departamentos. Pero eso es parte de un proyecto al que todavía le falta mucho tiempo y mucha inversión también para tratar de reconvertir las costumbres que durante muchísimos años los porteños o quienes venían a la ciudad de Buenos Aires tenían este lugar solamente como centro de paseo de trabajo. Y ahora intentará también este proyecto de que sea lugar de vivienda y reconvertirlo para devolverle parte de la vida que tuvo antes de la pandemia. Se anunció, pero todavía no se ha hecho y faltaría para eso, era parte del anuncio, créditos. La idea de hacer de microcentro un lugar joven, donde los pibes tengan su primer departamento. Estamos lejos de eso. Lo que evidenciamos sí son las consecuencias de un lugar donde realmente ha dejado la marca la pandemia. Eri, gracias. Gracias, buenas noches.